viejita millonaria. Puso a prueba a sus hijos, desagradecidos, y les dejó de herencia un burro. Ellos lo rechazaron, pero no sabían que eso podría hacerles perder toda su fortuna. El sol de la tarde se colaba por los amplios ventanales de la mansión Valverde, bañando de luz dorada la sala principal. Matilde, una elegante anciana de 88 años, observaba con ojos cansados a sus dos hijos, Cristina y Pedro, quienes discutían acaloradamente sobre sus próximos viajes de lujo. Sus voces se elevaban sin consideración alguna por la presencia de su madre, como si ella fuera un mueble más en aquella ostentosa habitación. Cristina, con su cabello teñido de rubio y su rostro estirado por múltiples cirugías, agitaba un folleto de cruceros frente a su hermano. «¿Es el Caribe o nada? No pienso desperdiciar mi tiempo en esas aburridas islas griegas que tú quieres visitar», espetó con desdén. Pedro, reclinado en el sofá de cuero italiano, rodó los ojos con fastidio. «Por favor, hermanita, tu gusto es tan común. Además, ¿quién pagará por tu capricho esta vez?» «¿Mamá?», respondió con una sonrisa burlona. Matilde apretó los puños sobre su bastón de caoba, sintiendo cómo la frustración de años se acumulaba en su pecho. Observó a sus hijos, ya en sus 40, comportándose como adolescentes mimados. Nunca habían trabajado un día en sus vidas, viviendo a costa de su fortuna, despilfarrando sin consideración. En ese momento, algo se quebró dentro de Matilde. Una determinación férrea se apoderó de ella. «Basta», susurró para sí misma. Los gritos de sus hijos se desvanecieron en el fondo mientras tomaba una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Con manos temblorosas pero decididas, Matilde alcanzó el teléfono. Marcó un número que hacía tiempo no usaba. «Abogado Mendoza, soy Matilde Valverde. Necesito que venga inmediatamente. Es hora de cambiar mi testamento». Mientras colgaba, una mezcla de tristeza y resolución se reflejó en sus ojos. El plan que había estado considerando durante años finalmente se pondría en marcha. Sus hijos aprenderían una lección, aunque fuera lo último que hiciera. El despacho del abogado Mendoza olía a cuero añejo y papeles viejos. Matilde se sentó frente al escritorio de caoba, su rostro una máscara de determinación. El abogado la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras ella explicaba su plan. «Quiero adelantar la herencia, Mendoza», dijo Matilde con voz firme. «Pero no de la manera que mis hijos esperan». El abogado se ajustó las gafas, intrigado. «¿Qué tiene en mente, doña Matilde?» «Les dejaré el burro de la finca de mi difunto esposo», respondió ella, una chispa de astucia brillando en sus ojos cansados. «Y una serie de tareas que deberán cumplir». Mendoza se inclinó hacia adelante perplejo. «Pero, doña Matilde, su fortuna, ¿qué pasará con ella?» Matilde sonrió enigmáticamente. «Ahí está la clave, Mendoza. El burro esconde un secreto, uno que cambiará sus vidas si son capaces de descubrirlo». Mientras Matilde detallaba su plan, el abogado escuchaba con creciente asombro. Era arriesgado, incluso cruel según algunos podrían decir, pero él entendía la desesperación de esta madre por corregir años de indulgencia mal dirigida. «¿Y si fallan?», preguntó Mendoza, preocupado por las posibles consecuencias. «Entonces habrán perdido más que solo dinero», respondió Matilde, su voz teñida de tristeza y resolución. «Habrán perdido la oportunidad de convertirse en las personas que siempre supe que podían ser». Mientras el abogado redactaba los documentos, Matilde miró por la ventana, hacia la ciudad que había sido testigo de la decadencia moral de sus hijos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente. No era momento de dudar. «Que Dios me perdone», murmuró para sí misma, «pero es la única manera». El salón de la mansión Valverde se llenó de un silencio sepulcral. Cristina y Pedro, sentados en el sofá, miraban incrédulos el documento que el abogado Mendoza acababa de entregarles. Sus rostros, usualmente altivos, ahora mostraban una mezcla de confusión y creciente ira. «¿Un burro?»,
La voz de Cristina temblaba. ¿Nuestra herencia es un maldito burro y una finca destartalada? Pedro se levantó de golpe, su rostro enrojecido. Esto tiene que ser una broma de mal gusto, mamá. ¿Dónde está la verdadera herencia? Matilde, sentada en su sillón favorito, los observaba con una calma que contrastaba con la agitación de sus hijos. No es una broma, hijos míos, es mi decisión final. Pero, ¿por qué? Pedro apenas podía articular las palabras, su mundo de lujos desmoronándose ante sus ojos. Porque es hora de que aprendan el valor del trabajo duro, respondió Matilde con firmeza. Han vivido toda su vida sin preocupaciones, sin saber lo que es ganarse el pan. Eso termina hoy. Cristina soltó una risa amarga. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Convertirnos en granjeros? Exactamente, asintió Matilde. Cuidarán del burro y de la finca. Seguirán una serie de tareas que les he dejado. Si lo hacen bien, descubrirán que esta herencia vale más de lo que creen. El abogado Mendoza carraspeó, atrayendo la atención. También deben saber que hay una joven, Esmeralda, que vive en la finca. Ella les ayudará con las tareas diarias. Pedro bufó. Genial, ahora tenemos una niñera. Matilde se levantó apoyándose en su bastón. Su voz adquirió un tono de advertencia. Les sugiero que tomen esto en serio. Es su última oportunidad. Mientras salía de la habitación, dejó a sus hijos sumidos en un silencio cargado de resentimiento y miedo. El futuro que siempre habían dado por sentado se había esfumado, reemplazado por un camino incierto, lleno de trabajo duro y un misterioso burro. El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo las ruedas del lujoso automóvil de Cristina, mientras se adentraba en el camino de tierra que llevaba a la finca. Pedro, en el asiento del copiloto, miraba con desdén el paisaje rural que los rodeaba. El contraste entre su elegante vestimenta y el entorno rústico no podía ser más evidente. Al llegar frente a la casa de la finca, una modesta construcción de adobe y tejas, los hermanos se quedaron dentro del vehículo, como si salir fuera a contaminarlos. «No puedo creer que mamá nos haya hecho esto», murmuró Cristina, sus manos aún aferradas al volante. Antes de que Pedro pudiera responder, una joven de no más de 19 años salió de la casa. Su piel morena brillaba bajo el sol, y su sencillo vestido de algodón ondeaba con la brisa. Era Esmeralda. «Bienvenidos», saludó con una sonrisa tímida. «Soy Esmeralda. Los estaba esperando». Cristina y Pedro intercambiaron una mirada antes de salir reluctantemente del auto. El calor los golpeó de inmediato, haciendo que Cristina se abanicara dramáticamente con la mano. «¿Dónde está esa bestia que se supone debemos cuidar?», preguntó Pedro, sin molestarse en devolver el saludo. Esmeralda señaló hacia un pequeño establo. «Pancho está allí. Es un burro muy noble». «¿Pancho?», Cristina soltó una risa despectiva. «¿Qué nombre más pintoresco?». Mientras se dirigían al establo, un rebuzno los recibió. Allí estaba Pancho, un burro de pelaje gris y ojos sorprendentemente inteligentes. Esmeralda se acercó y lo acarició con cariño. «Es hermoso, ¿no creen?», dijo mirando a los hermanos. Pedro hizo una mueca. «Es solo un burro sucio». Esmeralda frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Cristina intervino. «Bueno, ya lo vimos. Ahora, ¿dónde están nuestras habitaciones? Necesito un baño urgentemente». La joven los guió de vuelta a la casa, explicándoles las tareas básicas de la finca. Los hermanos apenas escuchaban, perdidos en sus propios pensamientos de resentimiento y planes para escapar de esta situación lo antes posible. Lo que no sabían era que Pancho, desde su establo, los observaba con una mirada que parecía esconder secretos más profundos de lo que cualquiera podría imaginar. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y el canto de los gallos. Cristina y Pedro, con ojeras y expresiones de disgusto, se reunieron en la pequeña cocina de la finca. Sobre la mesa de madera gastada yacía un sobre con el sello de su madre. «¿Qué demonios es esto ahora?», gruñó Pedro,
tomando el sobre con desdén. Cristina se sirvió una taza de café, arrugando la nariz ante el aroma fuerte y sin refinar. «Ábrelo de una vez». Con dedos impacientes, Pedro rasgó el sobre. Dentro encontraron una carta escrita a mano por Matilde y una lista detallada de tareas. «Queridos hijos», leyó Pedro en voz alta, su tono cargado de sarcasmo. «Estas son las tareas que deben cumplir diariamente. Su futuro depende de ello. Con amor, mamá». Cristina arrebató la lista de las manos de su hermano y la leyó en silencio, su rostro palideciendo gradualmente. «¿Ordeñar cabras? ¿Limpiar establos? ¿Cultivar un huerto?», exclamó horrorizada. «Esto tiene que ser una broma pesada». En ese momento Esmeralda entró en la cocina, ya vestida para el trabajo del día. «Buenos días. Veo que han recibido las instrucciones de doña Matilde». «Escucha, niña», dijo Pedro, irguiéndose en toda su estatura. «Nosotros no hacemos este tipo de labores. Tú te encargarás de todo esto». Esmeralda negó con la cabeza, su mirada firme, a pesar de la intimidación. «Lo siento, pero doña Matilde fue muy clara. Yo solo puedo ayudar, pero ustedes deben hacer el trabajo». Cristina soltó una risa amarga. «¿Y qué pasa si nos negamos?». «Entonces perderán todo», respondió Esmeralda con calma, «incluido lo que el burro esconde». Los hermanos intercambiaron una mirada de confusión. «¿Qué quieres decir con lo que el burro esconde?», preguntó Cristina, su curiosidad momentáneamente superando su disgusto. Esmeralda se encogió de hombros. «No lo sé exactamente, pero doña Matilde dijo que era importante, que podría cambiar sus vidas». Un silencio tenso llenó la cocina mientras los hermanos procesaban esta información. Finalmente, Pedro habló, su voz cargada de determinación y un toque de amenaza. «Bien, jugaremos este juego por ahora, pero te advierto, encontraremos una manera de salir de esto. Y cuando lo hagamos, ni tú ni ese estúpido burro se interpondrán en nuestro camino». El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Esmeralda golpeó suavemente las puertas de las habitaciones de Cristina y Pedro. «Es hora de empezar», anunció con voz suave pero firme. Minutos después, los hermanos emergieron, malhumorados y con aspecto desaliñado. Cristina, aún en pijama de seda, y Pedro, con una bata de satén, parecían fuera de lugar en el rústico pasillo de madera. «Primera tarea del día, alimentar a Pancho», indicó Esmeralda, dirigiéndolos hacia el establo. Pedro miró con asco el cubo lleno de heno y zanahorias. «¿Esperas que toquemos eso?». Esmeralda asintió, ofreciéndoles un par de guantes de trabajo. Cristina los rechazó con un gesto despectivo. «Mis manos están hechas para sostener copas de champán. No...». «Esto», se quejó, señalando el cubo. Con un suspiro de exasperación, Pedro tomó el cubo. «Terminemos con esto de una vez». Al acercarse al corral de Pancho, el burro los miró con sus grandes ojos marrones. Pedro, intentando parecer decidido, arrojó el contenido del cubo sobre la valla. «Pedro, no», exclamó Esmeralda, pero era tarde. La mitad del alimento cayó fuera del alcance de Pancho, desparramándose por el suelo sucio. Cristina soltó una risita burlona. «Bravo, hermanito, muy elegante». Esmeralda negó con la cabeza. «Así no se hace. Tienen que ponerlo en su comedero, con cuidado». «¿Por qué no lo haces tú?», sugirió Cristina, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. «Porque es su tarea», respondió Esmeralda con paciencia. «Inténtenlo de nuevo». Refunfuñando, los hermanos volvieron a llenar el cubo, y esta vez lograron verter el contenido en el comedero de Pancho, aunque no sin derramar una buena parte. Mientras Pancho comía, Esmeralda les explicó la siguiente tarea: limpiar el establo. Al ver las palas y el carretillo, Cristina palideció. «Ni lo sueñes», declaró, dando media vuelta hacia la casa. «Necesito una ducha y un café decente». Pedro la siguió rápidamente, dejando a Esmeralda sola con Pancho. La joven acarició el hocico del burro, suspirando. «Paciencia, Pancho, ya aprenderán». El burro rebuznó suavemente, como si entendiera,
Sus ojos parecían contener una sabiduría que iba más allá de su naturaleza animal, observando cómo los hermanos se alejaban, ajenos al valioso secreto que estaban ignorando en su arrogancia. Conforme pasaban los días, la frustración de Cristina y Pedro crecía, al igual que su resentimiento hacia Esmeralda. La joven criada continuaba realizando la mayor parte del trabajo en la finca, mientras los hermanos buscaban constantemente formas de eludir sus responsabilidades. Una tarde, mientras Esmeralda cepillaba a Pancho en el establo, Cristina se acercó con una sonrisa forzada en su rostro. «Esmeralda, querida», comenzó con voz melosa, «he estado pensando. Debe ser agotador para ti hacer todo este trabajo sola». Esmeralda la miró con cautela. «No estoy sola. Se supone que ustedes deben ayudar». Cristina hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Sí, pero seamos realistas. Nosotros no estamos hechos para esto. En cambio tú... Bueno, es evidente que esto es lo tuyo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Esmeralda dejando de cepillar a Pancho. «Propongo un trato», continuó Cristina. «Tú haces todas las tareas y nosotros te compensaremos generosamente cuando recuperemos nuestra fortuna». Esmeralda frunció el ceño. «No puedo hacer eso, doña Matilde fue muy clara». «Oh, vamos», interrumpió Cristina, su tono volviéndose más duro. «Sabes que este no es nuestro lugar. Además, ¿no te gustaría ganarte un poco de dinero extra?». En ese momento, Pedro apareció en la entrada del establo. «¿Qué está pasando aquí?». Cristina le explicó rápidamente su plan. Pedro sonrió con aprobación. «Excelente idea, hermanita», dijo volviéndose hacia Esmeralda. «Entonces, ¿qué dices? ¿Nos ayudarás?». Esmeralda miró a los hermanos, luego a Pancho, quien parecía observar la escena con interés. Finalmente, negó con la cabeza. «Lo siento, pero no puedo traicionar la confianza de doña Matilde», respondió firmemente. «Ustedes deben hacer su parte». La sonrisa de Cristina se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia. «Escucha, niña tonta, no entiendes con quién estás tratando. Podríamos hacer tu vida muy difícil». «O muy fácil», añadió Pedro, su tono amenazante. «Depende de ti». Esmeralda se irguió, enfrentando a los hermanos con una determinación que los sorprendió. «Mi respuesta sigue siendo no, y les sugiero que empiecen a tomar en serio las instrucciones de su madre. Pueden estar perdiendo más de lo que creen». Mientras los hermanos se alejaban, murmurando amenazas, Esmeralda acarició a Pancho, quien rebuznó suavemente, como consolándola. La joven no lo sabía, pero su lealtad acababa de ponerla un paso más cerca de descubrir el secreto que el burro guardaba. La noche caía sobre la finca, envolviendo todo en sombras y secretos. Cristina, incapaz de conciliar el sueño, deambulaba por la casa cuando un ruido proveniente del estudio la alertó. Sigilosamente, se acercó a la puerta entreabierta. Dentro, Pedro hurgaba entre los papeles del viejo escritorio de roble, iluminado apenas por la tenue luz de una lámpara. «¿Qué demonios estás haciendo?», susurró Cristina, sobresaltando a su hermano. Pedro se giró, con un fajo de documentos en la mano. Buscando respuestas, tiene que haber algo aquí que explique la locura de mamá. Cristina entró, cerrando la puerta tras de sí. «¿Encontraste algo?». «Tal vez», respondió Pedro, extendiendo un papel amarillento. «Mira esto». Era una vieja fotografía. En ella, un hombre joven, que reconocieron como su difunto padre, estaba junto a un burro que se parecía mucho a Pancho. Detrás se alzaba una estructura que no estaba en la finca actual. «¿Qué es eso?», preguntó Cristina señalando la estructura. Pedro frunció el ceño. «Parece una mina». «¿Una mina? ¿Aquí?». Mientras examinaban la foto, un crujido en el pasillo los hizo congelarse. La puerta se abrió lentamente, revelando a Esmeralda. «¿Qué están haciendo?», preguntó, su voz mezclada con sospecha y preocupación. Pedro ocultó rápidamente la foto. «Nada que te incumba, niña». Esmeralda los miró fijamente. «Este es el estudio privado de doña Matilde. No deberían estar aquí».
Cristina se acercó a ella, su voz dulce pero amenazante. Y tú no deberías estar espiando, querida. Podrías ver o escuchar cosas inconvenientes. La tensión en la habitación era palpable. Esmeralda, sin embargo, no se intimidó. Les sugiero que vuelvan a sus habitaciones, dijo con firmeza, o tendré que informar a doña Matilde. Los hermanos intercambiaron una mirada. Finalmente, Pedro habló. Bien, nos vamos. Pero esto no ha terminado. Mientras salían, Cristina susurró a Esmeralda. Cuida tus pasos, niña. No sabes con quién te estás metiendo. Una vez solos, Pedro mostró la foto a Cristina. Tenemos que encontrar esa mina. Cristina asintió, una sonrisa calculadora en su rostro. Y cuando lo hagamos, nos largaremos de aquí con lo que sea que esté escondido. Lo que no sabían era que Esmeralda, al otro lado de la puerta, había escuchado cada palabra. Con el corazón acelerado, se dirigió al establo. Tenía que proteger el secreto de Pancho, costara lo que costara. El amanecer encontró a Esmeralda en el establo, cepillando a Pancho con manos temblorosas. La revelación de la noche anterior pesaba en su mente. Mientras trabajaba, sus ojos se posaron en el pelaje del burro, notando por primera vez un patrón inusual en su lomo. «¿Qué es esto, Pancho?», murmuró, pasando sus dedos por las marcas. De repente, Cristina irrumpió en el establo, sobresaltándola. «Tú, niña», espetó Cristina, su voz cargada de desprecio. «Necesito que vayas al pueblo a comprar algunas cosas». Esmeralda la miró con cautela. «Pero las tareas de la mañana...» «Yo me encargaré», interrumpió Cristina con una sonrisa forzada. «Ve ahora mismo». Reluctante, Esmeralda asintió y salió del establo. Sin embargo, en lugar de dirigirse al pueblo, se escondió detrás de unos arbustos cercanos. Minutos después, Pedro se unió a Cristina en el establo. Esmeralda los observó sacar un mapa y discutir en voz baja. «Según la foto, la entrada de la mina debería estar por aquí», señaló Pedro. Cristina asintió. «Bien, busquemos. Esa mocosa estará fuera por horas». Los hermanos salieron del establo y comenzaron a explorar la propiedad. Esmeralda los siguió sigilosamente, su corazón latiendo con fuerza. Después de una hora de búsqueda infructuosa, los hermanos regresaron al establo, frustrados. «Maldita sea», exclamó Pedro pateando un cubo. «Tiene que estar en alguna parte». Cristina se acercó a Pancho, examinándolo con desdén. «¿Y si el secreto está en este animal estúpido?». Extendió la mano para tocar el lomo de Pancho, justo donde Esmeralda había notado las marcas inusuales. De repente, el burro se agitó violentamente, casi derribando a Cristina. «¡Bestia inútil!», gritó ella retrocediendo. En ese momento, Esmeralda entró corriendo al establo. «¡Déjenlo en paz!». Los hermanos se giraron sorprendidos y furiosos. «Tú», siseó Cristina. «Se suponía que estarías en el pueblo». Esmeralda se interpuso entre ellos y Pancho. «No permitiré que le hagan daño». Pedro avanzó amenazadoramente. «No entiendes en lo que te estás metiendo, niña». La tensión en el establo era palpable. Pancho relinchó suavemente, como si quisiera calmar la situación. Esmeralda, aunque temblando, se mantuvo firme. «Váyanse», dijo con voz temblorosa pero decidida. «O le contaré todo a doña Matilde». Los hermanos intercambiaron una mirada de furia e impotencia. Finalmente, se marcharon, no sin antes lanzar una última advertencia. «Esto no ha terminado», amenazó Cristina. Cuando se fueron, Esmeralda se volvió hacia Pancho, acariciando su lomo. «¿Qué secreto guardas, amigo mío?», susurró, más intrigada que nunca, por el misterio que rodeaba al burro y la desaparecida mina. La tensión en la finca alcanzó su punto de ebullición una semana después del incidente en el establo. El cielo amenazaba tormenta, reflejando el ambiente enrarecido entre los habitantes de la propiedad. Cristina y Pedro, frustrados por su falta de progreso, habían intensificado su hostilidad hacia Esmeralda. Esa tarde, mientras Esmeralda regresaba de alimentar a las gallinas, un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. Un hombre de mediana edad,
vestido con un traje elegante, descendió del vehículo. «Buenas tardes», saludó el hombre con una sonrisa amable. «Busco a los herederos de Matilde Valverde». Esmeralda, intrigada y cautelosa, respondió: «Están en la casa. ¿Quién los busca?» «Soy Javier Montero, un viejo amigo de la familia», explicó el hombre. «Vine a ver cómo les va con su nueva situación». En ese momento, Cristina y Pedro salieron de la casa, atraídos por el sonido del auto. «¡Tío Javier!», exclamó Cristina, su tono cambiando instantáneamente a uno de dulzura forzada. ¡Qué sorpresa tan agradable! Pedro, más reservado, estrechó la mano del recién llegado. «¿Qué te trae por aquí, tío?». Javier miró a su alrededor, su expresión indescifrable. Quería ver cómo se adaptaban a la vida en la finca. Matilde me contó sobre su arreglo especial. Los hermanos intercambiaron una mirada de complicidad antes de invitar a Javier a entrar. Esmeralda lo siguió, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Ya en la sala, Cristina comenzó a quejarse dramáticamente. «Oh, tío Javier, ha sido horrible. Mamá nos ha abandonado aquí, sin nada más que un burro viejo y tareas imposibles». Pedro asintió, añadiendo: «Seguramente tú entiendes que esto es una locura. Nosotros no estamos hechos para esta vida». Javier escuchaba en silencio, su mirada alternando entre los hermanos y Esmeralda, quien permanecía en un rincón, observando. Finalmente, Javier habló. «Entiendo que esto ha sido desafiante para ustedes, pero Matilde tiene sus razones». «¿Qué razones podrían justificar esto?», exigió Pedro, su frustración evidente. Javier suspiró profundamente. «Hay cosas sobre esta propiedad, sobre su historia, que ustedes desconocen. Cosas que su padre...». De repente, un fuerte trueno interrumpió la conversación. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en la oscuridad. «¡Maldita sea!», exclamó Cristina. «Esmeralda, ve a buscar velas». Mientras Esmeralda salía de la habitación, Javier bajó la voz. «Escuchen, no puedo decirles todo, pero les sugiero que presten más atención a Pancho. Él es más que un simple burro». Antes de que los hermanos pudieran presionar por más información, Esmeralda regresó con las velas. La tormenta arreciaba afuera, como un presagio de los secretos que estaban a punto de develarse. Javier se levantó para marcharse. «Debo irme ahora, pero recuerden, a veces el verdadero tesoro no es lo que buscamos, sino lo que aprendemos en el camino». Mientras el auto de Javier se alejaba bajo la lluvia torrencial, Cristina, Pedro y Esmeralda se quedaron en silencio. Los días siguientes, a la visita de Javier, estuvieron cargados de una tensión palpable. Pedro, en particular, se mostraba cada vez más inquieto e irritable. Una mañana, mientras Esmeralda y Cristina preparaban el desayuno en la cocina, un estruendo proveniente del establo sobresaltó a todos. Corrieron hacia el origen del ruido para encontrar a Pedro, empapado en sudor, golpeando furiosamente las paredes del establo con un pico. «¡Pedro! ¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Cristina, horrorizada. Pedro se giró hacia ellas, sus ojos inyectados en sangre, el rostro desencajado. «Tiene que estar aquí. El secreto, la mina, todo». Esmeralda se acercó cautelosamente. «Por favor, señor Pedro, cálmese. Está asustando a los animales». «Al diablo con los animales», rugió Pedro blandiendo el pico amenazadoramente. «Estoy harto de este juego. Quiero mi dinero, mi vida de vuelta». Cristina, por primera vez, parecía genuinamente preocupada por su hermano. «Pedro, esto no es la solución. Baja esa cosa antes de que lastimes a alguien». Pero Pedro estaba más allá de la razón. Con un grito de frustración, arremetió contra una de las vigas de madera del establo. El golpe fue tan fuerte que la estructura entera crujió peligrosamente. «¡Deténgase!», gritó Esmeralda corriendo hacia Pancho para protegerlo. En ese momento, algo extraño sucedió. Mientras Pedro levantaba el pico para otro golpe, Pancho relinchó fuertemente, de una manera que ninguno de ellos había escuchado antes. El sonido pareció resonar en las paredes del establo, y de repente, una sección del suelo cerca de donde estaba Pedro comenzó a hundirse. Todos se quedaron paralizados,
viendo cómo se formaba un pequeño agujero en el suelo del establo. Pedro, con los ojos muy abiertos, se acercó para mirar. Es un túnel, susurró incrédulo. Cristina y Esmeralda se acercaron con cautela. Efectivamente, bajo la capa de tierra y paja, se vislumbraba la entrada a lo que parecía ser un pasadizo subterráneo. La mina, murmuró Cristina. Tenía que estar aquí todo el tiempo. Pedro dejó caer el pico, temblando. La realización de lo que casi había hecho pareció golpearlo de repente. Yo no sé qué me pasó. Esmeralda, aún abrazando a Pancho, miró el agujero con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué hacemos ahora? Los hermanos intercambiaron una mirada, la codicia luchando contra el miedo en sus ojos. Tenemos que investigar, dijo finalmente Cristina, pero con cuidado, esto podría ser peligroso. Mientras discutían sus próximos pasos, ninguno notó que Pancho los observaba con una inteligencia inusual en sus ojos. El burro parecía entender que el descubrimiento del túnel era solo el comienzo de una revelación mucho mayor, una que cambiaría sus vidas para siempre. La revelación del túnel secreto, en el establo, había alterado la dinámica en la finca. Esa noche, mientras Cristina y Pedro discutían en susurros sus planes para explorar el pasadizo, Esmeralda se escabulló hacia el establo, determinada a descubrir más por su cuenta. Con una linterna en mano, la joven se acercó cautelosamente al agujero en el suelo. Pancho la observaba atentamente desde su rincón, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Qué secretos guardas, amigo mío?», murmuró Esmeralda, acariciando el hocico del burro. Reuniendo coraje, la chica se agachó para examinar el borde del agujero. Notó algo extraño. Unas marcas talladas en la madera circundante. Eran similares a las que había visto en el lomo de Pancho. Con el corazón acelerado, Esmeralda sacó de su bolsillo la vieja foto que había encontrado en el estudio días atrás. La acercó a las marcas, comparándolas. Eran idénticas. «No puede ser», susurró, su mente trabajando a toda velocidad. En ese momento, un crujido la sobresaltó. Cristina y Pedro entraban en el establo. «Vaya, vaya», dijo Cristina con desdén. «Parece que nuestra pequeña entrometida ha estado husmeando». Pedro se acercó amenazadoramente. «Dame esa foto, niña». Esmeralda retrocedió, apretando la foto contra su pecho. «No, esto es importante. Tiene que ver con el secreto de Pancho». «¿El secreto de un burro?», se burló Cristina. «No seas ridícula». Pedro extendió la mano. «Última oportunidad. Danos la foto y lárgate de aquí». La tensión era palpable. Esmeralda miró a su alrededor, buscando una salida. Sus ojos se encontraron con los de Pancho, y por un instante, pareció que el animal le transmitía un mensaje silencioso. Sin pensarlo dos veces, Esmeralda saltó hacia Pancho, montándose en su lomo. El burro, como si entendiera la situación, salió disparado del establo, llevando a la joven consigo. «¡Deténganlos!», gritó Cristina, pero era demasiado tarde. Cabalgando bajo la luz de la luna, Esmeralda y Pancho se internaron en los campos de la finca. La joven sentía que estaba al borde de un descubrimiento crucial, pero también sabía que acababa de convertirse en una amenaza para los hermanos. Mientras se alejaban, Esmeralda miró hacia atrás, viendo a Cristina y Pedro en la distancia, sus figuras recortadas contra la luz del establo. Había tomado una decisión irrevocable, y ahora solo quedaba seguir adelante, confiando en el extraño vínculo que parecía unirla con Pancho. «Vamos, amigo», susurró al oído del burro. «Tenemos que descubrir la verdad antes que ellos». Y así, bajo el manto de la noche, Esmeralda se embarcó en una aventura que desentrañaría no solo el misterio de la finca, sino también secretos largamente enterrados de su propia historia. El amanecer encontró a Esmeralda y Pancho ocultos en un pequeño bosquecillo en los límites de la propiedad. La joven, exhausta pero determinada, examinaba la foto y las marcas que había copiado apresuradamente antes de su huida. «Tiene que significar algo», murmuró, trazando los símbolos con su dedo. Un relincho suave de Pancho la sacó de sus pensamientos.
El burro miraba fijamente hacia la finca. Esmeralda se puso de pie, alerta, y vio a lo lejos a Cristina y Pedro, acompañados por dos hombres desconocidos. ¿Quiénes son ellos?, susurró, ocultándose tras un árbol. En la distancia, Cristina gesticulaba enérgicamente, señalando en varias direcciones. Los hombres, vestidos con ropa de trabajo, asentían y tomaban notas. Con un escalofrío, Esmeralda comprendió: van a vender la finca. Mientras observaba, uno de los hombres sacó un dispositivo y comenzó a tomar medidas del terreno. Se estaban acercando peligrosamente a su escondite. Esmeralda se volvió hacia Pancho, el pánico creciendo en su interior. Tenemos que hacer algo, ¿pero qué? En ese momento, como respondiendo a su pregunta, Pancho se acercó a un viejo roble y comenzó a rascar el suelo con su pezuña. Intrigada, Esmeralda se acercó y notó algo extraño en la base del árbol, una pequeña placa metálica, casi oculta por musgo y tierra. Con manos temblorosas limpió la placa, revelando una inscripción: «Aquí yace el corazón de la tierra, guardián de secretos y promesas. Solo el humilde heredará sus riquezas». Debajo de la inscripción, vio las mismas marcas que aparecían en la foto y en el lomo de Pancho. «Es una pista», susurró emocionada. «Pancho, lo encontraste». El sonido de voces acercándose la devolvió a la realidad. Cristina, Pedro y los hombres estaban a pocos metros. En un instante, Esmeralda tomó una decisión. Montó a Pancho y justo cuando el grupo emergía entre los árboles, salió de su escondite. «¡Deténganse!», gritó sorprendiendo a todos. «No pueden vender esta tierra. Guarda secretos que ustedes no comprenden». Cristina la miró con furia. «¡Tú! ¿Cómo te atreves a interferir?». Pedro, más calmado pero igualmente amenazante, se dirigió a los hombres. «Ignórenla. Es solo una empleada confundida». Pero Esmeralda no se amilanó. Con voz firme declaró: «Esta finca esconde un tesoro, uno que su madre quería que descubrieran por sí mismos. Si la venden, perderán mucho más que dinero». Los hombres intercambiaron miradas de confusión. Uno de ellos preguntó: «¿Es esto cierto? ¿Hay algún problema legal con la propiedad?». Cristina y Pedro balbucearon, tratando de controlar la situación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esmeralda, aprovechando el momento, continuó: «Les propongo algo. Denme 3 días para probar lo que digo. Si no encuentro nada, pueden proceder con la venta». Hubo un tenso silencio. Finalmente, uno de los hombres habló: «Creo que deberíamos posponer cualquier decisión hasta aclarar esto. No queremos problemas legales». Mientras los hombres se retiraban, discutiendo entre ellos, Cristina se acercó a Esmeralda, sus ojos ardiendo de rabia. «No sé qué crees que estás haciendo, pero te advierto, estás jugando con fuego». Pedro añadió: «Tienes 3 días. Después de eso, te aseguro que desearás nunca haberte metido en esto». Cuando los hermanos se alejaron, Esmeralda soltó un suspiro tembloroso. Había ganado tiempo, pero ahora tenía que descifrar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Acarició el cuello de Pancho, buscando consuelo. «Vamos, amigo», murmuró. «Tenemos un tesoro que encontrar y una promesa que cumplir». El sol del mediodía caía implacable sobre la finca, mientras Esmeralda, con Pancho a su lado, examinaba meticulosamente el terreno alrededor del viejo roble. La placa que habían descubierto era solo el comienzo. Ahora necesitaban descifrar su significado. «El corazón de la tierra», murmuró Esmeralda, repitiendo las palabras grabadas. ¿Qué podría significar? Mientras reflexionaba, escuchó voces acercándose. Eran Cristina y Pedro, enfrascados en una acalorada discusión. «No podemos dejarla arruinar todo», exclamaba Cristina, su voz cargada de frustración. Pedro respondió con un tono más calculador: «Tranquila, hermana. Dejemos que busque. Si realmente hay un tesoro, nos llevará directamente a él». Esmeralda se ocultó rápidamente detrás del roble, conteniendo la respiración, mientras los hermanos pasaban cerca. «¿Y si encuentra algo?», insistió Cristina. Pedro soltó una risa amarga.
Entonces nos aseguraremos de que sea la última vez que interfiera en nuestros asuntos. El corazón de Esmeralda latía con fuerza. La amenaza en las palabras de Pedro era clara. Cuando los hermanos se alejaron, salió de su escondite, temblando. «Tenemos que darnos prisa, Pancho», susurró al burro. «Nuestro tiempo se agota». De repente, Pancho comenzó a rascar el suelo con insistencia cerca de las raíces del roble. Esmeralda se arrodilló para investigar y notó algo extraño. Una de las raíces tenía un patrón inusual, similar a las marcas en la placa. Con renovada energía, Esmeralda comenzó a cavar alrededor de la raíz. Después de varios minutos de esfuerzo, sus dedos tocaron algo metálico. Emocionada, desenterró un pequeño cofre de hierro oxidado. «¡Lo encontramos!», exclamó en voz baja, abrazando a Pancho. Con manos temblorosas abrió el cofre. Dentro había un viejo diario y un mapa doblado. Al abrir el diario, una fotografía cayó al suelo. Esmeralda la recogió y se quedó sin aliento. La foto mostraba a una joven que era idéntica a ella, junto a un hombre que reconoció como el padre de Cristina y Pedro. En el reverso, una inscripción: María y Eduardo, 1985, nuestro secreto. Esmeralda sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿María? Ese era el nombre de mi madre. Mientras intentaba procesar esta revelación, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró para encontrarse cara a cara con Cristina y Pedro. «Vaya, vaya», dijo Cristina, su voz fría como el hielo. «Parece que nuestra pequeña entrometida ha encontrado algo interesante». Pedro dio un paso adelante, sus ojos fijos en la fotografía en las manos de Esmeralda. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria, ¿no crees, hermanita?». Esmeralda, aferrando el diario y la foto contra su pecho, miró a Pancho en busca de apoyo. El burro se colocó protectoramente frente a ella, como si entendiera la gravedad de la situación. La tensión en el aire era palpable. Esmeralda sabía que estaba al borde de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo, pero también que nunca había estado en mayor peligro. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Esmeralda, con el corazón latiendo desbocado, sostenía el diario y la fotografía como si fueran su última línea de defensa. Cristina y Pedro la miraban con una mezcla de shock y furia apenas contenida. «Danos eso ahora mismo», ordenó Pedro, extendiendo su mano con impaciencia. Esmeralda retrocedió un paso, chocando suavemente contra Pancho. «No, esto tiene que ver conmigo, con mi madre». Cristina soltó una risa amarga. «¿Tu madre? No seas ridícula. Esa mujer en la foto es...». «María», interrumpió Esmeralda. «Mi madre se llamaba María». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Pedro palideció visiblemente, mientras que Cristina parecía luchar por mantener la compostura. «Imposible», murmuró Pedro, pero su voz carecía de convicción. Esmeralda, ganando coraje, abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. «Querida Matilde, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de la verdad. Eduardo y yo...». «¡Cállate!», gritó Cristina, abalanzándose sobre Esmeralda. Pancho relinchó fuertemente, interponiéndose entre las dos mujeres. En la confusión, el diario cayó al suelo, esparciéndose varias páginas y documentos. Pedro, recuperándose de la sorpresa inicial, se agachó para recoger los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par al leer uno de ellos. «Cristina», dijo con voz temblorosa, «esto es un certificado de nacimiento». De Esmeralda. Cristina se congeló en el acto, volviéndose hacia su hermano. «¿Qué?». «Eduardo Valverde», leyó Pedro, su voz apenas un susurro. «Figura como el padre». El mundo pareció detenerse por un momento. Esmeralda sintió que le faltaba el aire, mientras que Cristina se dejó caer de rodillas, el shock evidente en su rostro. «No, no, no», repetía Cristina, negando con la cabeza. «Esto tiene que ser una mentira, una trampa». Pedro, sin embargo, seguía leyendo los documentos, su expresión cambiando de la incredulidad a la comprensión.
El testamento de papá. Hay una cláusula aquí. Menciona a una hija fuera del matrimonio. Esmeralda, reuniendo todo su coraje, habló. ¿Yo? Yo nunca supe quién era mi padre. Mi madre murió cuando yo era pequeña y terminé en un orfanato. Doña Matilde me encontró hace unos años y me ofreció trabajo aquí, pero nunca me dijo. Por eso mamá insistió en este arreglo, murmuró Pedro, las piezas encajando en su mente. No se trataba solo de enseñarnos una lección, se trataba de reunir a la familia. Cristina, recuperándose de la conmoción inicial, se puso de pie, sus ojos ardiendo de furia. No, me niego a aceptar esto. Esta chiquilla no puede ser nuestra hermana. No tiene derecho a nada. Pancho relinchó nuevamente, como si quisiera contradecir las palabras de Cristina. Esmeralda, sintiéndose extrañamente fortalecida por la presencia del burro, dio un paso adelante. No estoy aquí por dinero o herencias, dijo con voz firme. Solo quiero la verdad, y creo que todos la merecemos. Pedro miró a Esmeralda, luego a Cristina, y finalmente al montón de documentos en sus manos. La tensión en el aire era palpable, y era evidente que esta revelación había cambiado todo. El secreto que Matilde había guardado durante tantos años finalmente salía a la luz, y con él, el verdadero desafío para los hermanos Valverde apenas comenzaba. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras cuando Matilde Valverde llegó a la finca, su rostro una máscara de preocupación y determinación. El abogado Mendoza la había llamado, alertándola de la situación que se estaba desarrollando. Al entrar en la sala principal de la casa, se encontró con una escena tensa. Cristina estaba sentada en un rincón, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. Pedro caminaba de un lado a otro, sosteniendo los documentos que habían encontrado. Esmeralda estaba de pie junto a la ventana, acariciando distraídamente a Pancho, que de alguna manera había logrado entrar en la casa. Veo que han descubierto la verdad antes de tiempo, dijo Matilde, su voz cargada de emoción. Todos se volvieron hacia ella. Cristina se levantó de un salto. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto, mamá? ¿Una hermana? ¿Una traición de papá? Matilde suspiró profundamente. No fue una traición, Cristina. La historia es mucho más complicada de lo que creen. Pedro se acercó, extendiendo los documentos. Explícanos entonces, nos lo debes. Matilde asintió, sentándose pesadamente en un sillón. Eduardo, su padre, y María, la madre de Esmeralda, se conocieron antes de que yo entrara en escena. Se amaban, pero las circunstancias los separaron. Cuando Eduardo y yo nos casamos, él no sabía que María estaba embarazada. Esmeralda se acercó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Por qué mi madre nunca me lo dijo? Para protegerte, querida, respondió Matilde con ternura, y para proteger a Eduardo. Cuando finalmente descubrimos la verdad, años después, acordamos mantenerlo en secreto para no destrozar a la familia, pero prometimos cuidar de ti desde las sombras. Cristina, aún furiosa, intervino. ¿Y este circo del burro y la herencia? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Matilde sonrió débilmente. Pancho no es un burro común. Era el guardián de nuestro secreto, entrenado por Eduardo para proteger las pistas que llevarían a la verdad. Quería que todos ustedes aprendieran el valor del trabajo duro y la humildad antes de revelar este secreto familiar. Pedro, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. ¿La mina es real? Sí, confirmó Matilde. Pero su verdadero valor no es el oro que contiene, sino los documentos y recuerdos que Eduardo guardó allí. La historia completa de vuestra familia. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Esmeralda, reuniendo coraje, se acercó a Cristina y Pedro. Yo no busco quitarles nada. Solo quería conocer mi historia, mi origen. Cristina la miró, sus ojos aún llenos de confusión y resentimiento. Pero algo había cambiado en su expresión. Pedro, por su parte, extendió una mano temblorosa hacia Esmeralda. Tenemos mucho de qué hablar, dijo suavemente. Matilde observaba la escena con una mezcla de alivio y aprehensión.
El secreto había salido a la luz, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: forjar una familia de las cenizas de una mentira largamente mantenida. Pancho relinchó suavemente, como si quisiera recordarles a todos que él había sido el catalizador de esta reunión. Matilde se acercó al burro, acariciando su hocico. «Bien hecho, viejo amigo», murmuró. «Eduardo estaría orgulloso». Mientras el sol se ponía en el horizonte, la familia Valverde, ahora ampliada y fracturada al mismo tiempo, se preparaba para enfrentar un futuro incierto, pero lleno de posibilidades de redención y reconciliación. Los días siguientes en la finca Valverde transcurrieron en un tenso limbo. La revelación de la verdadera identidad de Esmeralda había sacudido los cimientos de la familia, dejando a todos en un estado de confusión y reevaluación. Una mañana, Esmeralda se encontraba en el establo, cepillando a Pancho, cuando Cristina entró tímidamente. El contraste con su anterior actitud arrogante era evidente. ¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó Cristina, su voz desprovista de su habitual tono mordaz. Esmeralda asintió, sorprendida. «Claro». Cristina se acercó, acariciando distraídamente el lomo de Pancho. «Yo quería disculparme por cómo te traté antes. No fue justo». Esmeralda la miró, desconcertada por este cambio. «Gracias, supongo, pero entiendo que esto no es fácil para ti». Cristina suspiró profundamente. «No, no lo es. Toda mi vida he estado orgullosa de ser una Valverde, de ser la hija de Eduardo. Y ahora no sé quién soy». «Sigues siendo tú misma», respondió Esmeralda suavemente. «Tener una hermana no cambia quién eres». Cristina la miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de cómo te tratamos?». Esmeralda se encogió de hombros. «Tal vez porque sé lo que es sentirse perdida, sin saber de dónde vienes. Al menos ahora tenemos la oportunidad de descubrirlo juntas». En ese momento, Pedro entró al establo, llevando un viejo álbum de fotos. «Miren lo que encontré en el ático», dijo, su voz cargada de emoción. Las dos mujeres se acercaron mientras Pedro abría el álbum. Allí, entre páginas amarillentas, había fotos de Eduardo joven, algunas con María, la madre de Esmeralda, y otras con Matilde. «Es como ver dos vidas paralelas», murmuró Cristina, pasando las páginas con cuidado. Esmeralda tocó suavemente una foto de su madre. Se veía tan feliz. Pedro cerró el álbum gentilmente. «Creo que es hora de que visitemos la mina. Mamá dijo que hay más documentos allí, más piezas de nuestra historia familiar». Cristina y Esmeralda asintieron. Mientras se preparaban para salir, Pancho relinchó suavemente, como si quisiera unirse a ellos. «Creo que deberíamos llevarlo», sugirió Esmeralda. «Después de todo, él ha sido el guardián de este secreto durante tanto tiempo». Por primera vez en días, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Cristina. «Tienes razón. Vamos, Pancho, es hora de que nos muestres el camino». Mientras salían del establo, los tres hermanos y el fiel burro, se podía sentir un cambio en el aire. La tensión y la hostilidad inicial habían dado paso a una cautelosa curiosidad y un deseo compartido de entender su pasado. La mina, con sus secretos largamente guardados, esperaba para revelar el último capítulo de la historia de los Valverde, y mientras se dirigían hacia allá, cada uno de ellos sentía que, independientemente de lo que encontraran, ya no estarían solos en su búsqueda de identidad y pertenencia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, mientras Cristina, Pedro, Esmeralda y Pancho se acercaban a la entrada de la mina. La boca oscura de la caverna parecía tragarse la luz, como si guardara celosamente los secretos que albergaba en su interior. Pedro, llevando una linterna, fue el primero en entrar. «Tengan cuidado», advirtió, «el suelo puede ser inestable». Cristina, visiblemente nerviosa, se aferró al brazo de Esmeralda. Este gesto, impensable hace unos días, sorprendió a ambas, pero ninguna lo mencionó. Pancho lo seguía de cerca, sus cascos resonando en el túnel de piedra.
Sorprendentemente, el burro parecía conocer el camino, guiándolos cuando llegaban a bifurcaciones. Después de varios minutos de caminar en penumbra, el túnel se ensanchó, revelando una cámara amplia. Pedro dirigió la luz de la linterna alrededor, iluminando estanterías talladas en la roca, llenas de cajas y documentos antiguos. «Increíble», murmuró Cristina, su voz reverberando en la caverna. Esmeralda se acercó a una de las estanterías, tomando con cuidado un libro encuadernado en cuero. «Es el diario de papá», dijo con voz temblorosa. Los tres hermanos se reunieron alrededor de una mesa de piedra en el centro de la cámara. Esmeralda abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que el momento que tanto temí y a la vez anhelé ha llegado. La verdad sobre nuestra familia está ahora en sus manos». Las palabras de Eduardo Valverde llenaron la caverna, revelando una historia de amor, pérdida y sacrificio que ninguno de ellos había imaginado. Hablaba de su amor por María, de cómo las circunstancias los separaron, de su matrimonio con Matilde y el descubrimiento años después de la existencia de Esmeralda. «No pude reconocerte públicamente, mi querida Esmeralda, por miedo a destruir la familia que había formado con Matilde. Fue la decisión más difícil de mi vida, y me ha pesado cada día. Pero quiero que sepan, los tres, que los he amado a todos por igual». Lágrimas corrían por las mejillas de los hermanos mientras la verdad de su pasado se desplegaba ante ellos. Pedro, con voz entrecortada, continuó la lectura cuando Esmeralda no pudo seguir. «Mi mayor deseo es que puedan perdonarme y que encuentren la manera de ser una familia. La verdadera riqueza no está en el oro de esta mina, sino en el amor y el apoyo que pueden brindarse mutuamente». Cuando terminaron de leer, un silencio cargado de emoción llenó la cámara. Cristina fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Toda nuestra vida, basada en una mentira». Pedro negó con la cabeza. «No, basada en amor, un amor complicado, imperfecto, pero amor al fin». Esmeralda, con lágrimas en los ojos, miró a sus hermanos. «¿Qué hacemos ahora?». En ese momento Pancho se acercó a ellos, empujando suavemente con su hocico una caja que había caído al suelo. Pedro la abrió, revelando fotos, cartas y pequeños recuerdos de una vida compartida en secreto. «Ahora», dijo Pedro, tomando la mano de Esmeralda y extendiendo la otra hacia Cristina, «empezamos de nuevo, como familia». Cristina, tras un momento de duda, tomó la mano de su hermano. «Como familia», repitió, su voz mezclando determinación y temor. Mientras los tres hermanos se abrazaban, rodeados por la historia de su padre y la presencia fiel de Pancho, se dieron cuenta de que el verdadero tesoro de la mina Valverde no era el oro o los secretos, sino la oportunidad de sanar heridas del pasado y construir un futuro juntos. Los días siguientes a la revelación en la mina fueron un torbellino de emociones para la familia Valverde. La finca, antes un lugar de tensión y resentimiento, se había convertido en el escenario de una delicada reconciliación. Una tarde, Matilde reunió a sus tres hijos en el porche de la casa. El sol se ponía en el horizonte, bañando el paisaje en un cálido resplandor dorado. Pancho pastaba tranquilamente cerca, como un guardián silencioso de la familia. «Hay algo más que deben saber», comenzó Matilde, su voz cargada de una mezcla de ansiedad y determinación. «Algo que Eduardo y yo decidimos hace mucho tiempo». Cristina, Pedro y Esmeralda intercambiaron miradas de preocupación. ¿Qué más podría haber después de todo lo que habían descubierto? Matilde continuó. «La verdadera herencia de los Valverde no es esta finca, ni el dinero que puedan tener en el banco. Es algo mucho más valioso y complejo». Pedro se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿A qué te refieres, mamá?». «Su padre creó una fundación», explicó Matilde. «Una organización dedicada a ayudar a niños huérfanos y familias en situaciones difíciles».
Gran parte de la fortuna Valverde está destinada a este propósito. La sorpresa se reflejó en los rostros de los tres hermanos. Cristina fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Matilde sonrió tristemente. Queríamos que entendieran el valor del trabajo duro y la compasión antes de confiarles esta responsabilidad. La fundación necesita ser dirigida por personas que entiendan el verdadero significado de la familia y el sacrificio. Esmeralda, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Matilde. Es por eso que me trajiste aquí, ¿verdad? No solo para reunir a la familia, sino para que todos entendiéramos. Matilde asintió. Exactamente, querida. Eduardo siempre quiso compensar el tiempo perdido contigo y ayudar a otros niños en situaciones similares. Esta fundación es su legado, y ahora es responsabilidad de ustedes tres continuarlo. Pedro se puso de pie, caminando hacia el borde del porche. Después de un momento de reflexión, se volvió hacia su familia. Toda mi vida pensé que ser un Valverde significaba riqueza y privilegio. Ahora entiendo que significa mucho más. Cristina, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. No sé si estoy preparada para esto. Nunca hemos hecho nada así. Esmeralda le dio un apretón reconfortante en el hombro. Lo haremos juntos. Tenemos mucho que aprender, pero también mucho que ofrecer. Matilde observó a sus hijos con orgullo y esperanza. Esta es la verdadera prueba que su padre quería para ustedes. No se trata solo de trabajar duro en la finca, sino de trabajar duro por los demás. Mientras el sol terminaba de ocultarse, los cuatro Valverde permanecieron en el porche, contemplando el futuro que se abría ante ellos. Pancho se acercó, como sintiendo la importancia del momento, y Esmeralda lo acarició distraídamente. Entonces, dijo Pedro, una nueva determinación en su voz, ¿por dónde empezamos? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de posibilidades. La familia Valverde estaba a punto de embarcarse en su mayor desafío hasta ahora. No solo reconciliar su pasado, sino construir un futuro que honrara el legado de Eduardo y transformara vidas más allá de las suyas propias. El amanecer encontró a la familia Valverde reunida en la cocina de la finca. Un ambiente muy diferente al de semanas atrás. Cristina, con el cabello recogido en una cola de caballo y vestida con ropa sencilla, preparaba café para todos. Pedro revisaba unos documentos en la mesa, mientras Esmeralda alimentaba a Pancho por la ventana abierta. Bien, comenzó Pedro, extendiendo los papeles sobre la mesa. He estado revisando la documentación de la fundación. Es impresionante lo que papá logró construir en secreto. Cristina se sentó, pasando tazas de café. ¿Qué tipo de proyectos maneja la fundación exactamente? De todo, respondió Pedro. Desde hogares para niños huérfanos hasta programas de educación y capacitación laboral para familias de bajos recursos. Esmeralda se unió a ellos en la mesa, sus ojos brillantes de emoción. Es increíble pensar que todo este tiempo, mientras crecía en un orfanato, papá estaba trabajando para ayudar a niños como yo. Un silencio cargado de emociones llenó la cocina. Cristina, sorprendiendo a todos, fue la primera en romperlo. Quiero involucrarme en los programas educativos, dijo con determinación. Toda mi vida he desperdiciado en fiestas y lujos. Es hora de usar mis privilegios para algo que valga la pena. Pedro asintió con aprobación. Yo estaba pensando en la parte administrativa y legal. Podemos ampliar el alcance de la fundación, hacerla crecer. Y yo, añadió Esmeralda, me gustaría trabajar directamente con los niños. Sé lo que es crecer sin padres, puedo entenderlos mejor que nadie. Mientras discutían sus planes, Matilde entró en la cocina, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro envejecido. Me alegra verlos así, dijo, uniéndose a ellos en la mesa. Su padre estaría tan orgulloso de ustedes. De repente, un relincho fuerte de Pancho interrumpió la conversación. Todos se giraron para ver al burro en la ventana, agitado y mirando hacia el camino de entrada. ¿Qué le pasa?, preguntó Cristina, preocupada.
Esmeralda se asomó y vio un auto acercándose. Alguien viene. Momentos después, el abogado Mendoza entraba en la cocina, su rostro una mezcla de urgencia y preocupación. «Disculpen la intrusión», dijo sin aliento, «pero tenemos un problema. Acabo de recibir noticias de que alguien está impugnando el testamento de Eduardo. Quieren desmantelar la fundación y reclamar toda la fortuna Valverde». La noticia cayó como una bomba en la cocina. Los hermanos intercambiaron miradas de shock y determinación. «¿Quién haría algo así?», preguntó Pedro, su voz tensa. Mendoza suspiró pesadamente. Es un primo lejano de Eduardo, alguien que ni siquiera sabían que existía». Matilde se llevó una mano al pecho. «Rodrigo», murmuró, «debe ser Rodrigo». Los tres hermanos miraron a su madre confundidos. Matilde, con voz temblorosa, comenzó a explicar. «Rodrigo es el hijo del hermano de Eduardo. Hubo una pelea familiar hace décadas, antes de que ustedes nacieran. Pensamos que ese capítulo estaba cerrado». Cristina se puso de pie, una nueva fiereza en sus ojos. «Pues se equivoca si cree que va a destruir el legado de papá. No después de todo lo que hemos descubierto, de todo lo que hemos pasado». Pedro y Esmeralda asintieron en acuerdo. La familia Valverde, recién reunida y reconciliada, enfrentaba ahora su mayor desafío. No solo debían aprender a trabajar juntos en la fundación, sino también luchar para proteger el legado de Eduardo y el futuro de todos aquellos a quienes la fundación ayudaba. Mientras el sol se elevaba sobre la finca, iluminando la cocina, los Valverde se preparaban para una batalla que pondría a prueba su recién descubierta unidad familiar y su compromiso con el verdadero significado de la herencia de Eduardo. Los días siguientes, en la finca Valverde, fueron un torbellino de actividad. La amenaza de Rodrigo había galvanizado a la familia, uniéndolos de una manera que ni siquiera la revelación de sus secretos familiares había logrado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, los hermanos se reunieron en el viejo granero, convertido ahora en un improvisado centro de operaciones. Mapas, documentos y fotografías cubrían las paredes, testimonio de su investigación frenética. Cristina, con el cabello recogido y manchas de tinta en los dedos, señaló un documento. «He estado revisando los registros de la fundación. El impacto que ha tenido en la comunidad es asombroso. Cientos de niños han recibido educación, familias enteras han salido de la pobreza». Pedro asintió, hojeando un montón de papeles legales. «Y todo eso podría desaparecer si Rodrigo gana. He estado en contacto con nuestros abogados. La situación es delicada, pero tenemos una oportunidad si podemos demostrar el valor social de la fundación». Esmeralda, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Creo que tengo una idea», dijo suavemente. «¿Y si traemos a algunas de las personas que la fundación ha ayudado? Sus testimonios podrían ser poderosos en el tribunal». Cristina y Pedro la miraron, sorprendidos por la brillantez de la idea. «Esmeralda, eso es genial», exclamó Cristina, abrazando impulsivamente a su hermana. En ese momento Pancho relinchó fuertemente desde fuera del granero. Los hermanos salieron para encontrar a Matilde acercándose, su rostro sombrío. «Rodrigo está aquí», anunció. «Quiere hablar con todos nosotros». Los hermanos intercambiaron miradas de determinación antes de seguir a su madre hacia la casa. En la sala de estar, un hombre de mediana edad los esperaba. Su parecido con Eduardo era innegable, pero había una dureza en sus ojos que el padre de los Valverde nunca tuvo. «Ah, la familia feliz», dijo Rodrigo con sarcasmo, «disfrutando de la fortuna que mi tío les dejó». Pedro dio un paso adelante, su voz controlada pero firme. «Esa fortuna está haciendo un bien increíble, Rodrigo. Si solo pudieras ver el trabajo de la fundación». Rodrigo lo interrumpió con un gesto brusco. «No me interesan sus obras de caridad. Esa fortuna pertenece a la familia Valverde, la verdadera familia Valverde». Sus ojos se posaron en Esmeralda, su mirada llena de desdén.
No sé qué tipo de truco usaste para que te incluyeran en el testamento, niña, pero no funcionará conmigo. Cristina, sorprendiendo a todos, se interpuso entre Rodrigo y Esmeralda. Ella es tan Valverde como cualquiera de nosotros, dijo con fiereza. Y si crees que vamos a permitir que destruyas el legado de nuestro padre, estás muy equivocado. La tensión en la habitación era palpable. Rodrigo miró a cada uno de ellos, una sonrisa fría en sus labios. Tienen una semana, dijo finalmente. Una semana para convencerme de no llevar esto a los tribunales. Después de eso, no habrá vuelta atrás. Con esas palabras, Rodrigo salió de la casa, dejando a la familia en un silencio cargado de preocupación y determinación. Matilde fue la primera en hablar. «Niños», dijo suavemente, «sé que esto parece imposible, pero confío en ustedes. Eduardo confiaba en ustedes. Encuentren una manera de salvar su legado». Mientras la noche caía sobre la finca, los hermanos Valverde se miraron entre sí, conscientes del enorme desafío que tenían por delante. Pero en sus ojos brillaba una determinación renovada. Habían pasado de ser extraños a ser una familia, y ahora estaban listos para luchar juntos por algo más grande que ellos mismos. El amanecer del día siguiente encontró a los hermanos Valverde en plena acción. Habían decidido que la mejor manera de convencer a Rodrigo era mostrarle directamente el impacto de la fundación. Cristina, vestida con ropa sencilla pero elegante, preparaba una presentación en la sala. He recopilado historias de éxito, cifras, testimonios. Tiene que ver el bien que estamos haciendo. Pedro al teléfono coordinaba una serie de visitas. Sí, necesitamos que vengan hoy. Es urgente. Gracias. Colgó y se volvió hacia sus hermanas. Los directores de los principales programas estarán aquí en unas horas. Esmeralda entró corriendo, sin aliento, pero con una sonrisa. Acabo de hablar con María, una de las primeras niñas que la fundación ayudó. Ahora es médica y viene en camino con su familia. Matilde observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Están haciendo un trabajo maravilloso, pero recuerden, Rodrigo es un hueso duro de roer. En ese momento, Pancho relinchó fuertemente desde el establo. Esmeralda frunció el ceño. Ha estado inquieto toda la mañana, iré a ver qué le pasa. Mientras Esmeralda salía, un coche se detuvo frente a la casa. Rodrigo bajó, su expresión escéptica y desafiante. Veo que están listos para su pequeño espectáculo, comentó secamente al entrar. Cristina lo guió a la sala. No es un espectáculo, Rodrigo. Es la realidad de lo que la Fundación Valverde hace. Durante las siguientes horas, Rodrigo fue testigo de un desfile de historias conmovedoras. Vio a niños que habían escapado de la pobreza gracias a becas educativas, a familias que habían recibido apoyo en momentos críticos, a comunidades enteras transformadas por los programas de la Fundación. María, la médica, habló con lágrimas en los ojos. Sin la Fundación Valverde, yo estaría en las calles. Ahora salvo vidas todos los días. Pedro notó que la expresión de Rodrigo comenzaba a suavizarse, pero aún mantenía una postura defensiva. De repente, se escuchó un alboroto fuera. Esmeralda entró corriendo, pálida y agitada. «Vengan rápido. Pancho ha descubierto algo en el establo». Todos, incluido Rodrigo, siguieron a Esmeralda. En el establo, Pancho había estado escarbando en un rincón, revelando una pequeña caja metálica enterrada. Con manos temblorosas, Matilde la abrió. Dentro había un viejo sobre y un reloj de bolsillo. Es la letra de Eduardo», murmuró Matilde, abriendo el sobre. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es una carta para Rodrigo», dijo, mirando al hombre sorprendido. Rodrigo tomó la carta, leyéndola en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa a la emoción contenida. «Mi tío, él sabía de mi situación, quería reconciliarse, pero no sabía cómo contactarme», murmuró Rodrigo, su voz quebrada. El reloj de bolsillo tenía una inscripción. «Para Rodrigo, que el tiempo sane nuestras heridas. Con amor, tu tío Eduardo». El silencio en el establo era palpable.
Rodrigo miró a la familia Valverde, luego a los beneficiarios de la fundación que esperaban afuera, y finalmente a Pancho, que lo observaba con sus ojos inteligentes. «Yo he sido un tonto», dijo finalmente Rodrigo. «Eduardo no me olvidó, y su legado es más grande de lo que imaginé». Cristina se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. «Aún puedes ser parte de este legado, Rodrigo. Únete a nosotros. Ayúdanos a hacer crecer la fundación». Rodrigo asintió lentamente, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro por primera vez. «Me gustaría eso. Me gustaría mucho». Mientras el sol de la tarde bañaba el establo, la familia Valverde, ahora incluyendo a Rodrigo, se unió en un abrazo. Pancho relinchó suavemente, como aprobando la reconciliación. La amenaza había pasado, pero más importante aún, habían ganado no solo un aliado, sino un nuevo miembro de la familia. El legado de Eduardo Valverde no solo sobreviviría, sino que florecería con esta unión inesperada. Los meses siguientes a la reconciliación con Rodrigo fueron un torbellino de cambios y crecimiento para la familia Valverde y la fundación. La finca, una vez símbolo de secretos y divisiones, se había transformado en el corazón palpitante de sus esfuerzos filantrópicos. Una tarde de otoño, la familia se reunió en el porche de la casa principal. El aire estaba cargado con el aroma de las hojas caídas y la promesa de nuevos comienzos. Cristina, con una tablet en mano, compartía las últimas noticias. «El nuevo programa de becas ha sido un éxito rotundo. Hemos duplicado el número de estudiantes que podemos apoyar este año». Pedro asintió con aprobación. «Y gracias a los contactos de Rodrigo en el mundo empresarial, hemos conseguido varias asociaciones clave para nuestros programas de capacitación laboral». Rodrigo, que se había integrado sorprendentemente bien en la dinámica familiar, añadió: «Es increíble ver cómo las empresas están dispuestas a invertir en la comunidad cuando ven el impacto real de nuestro trabajo». Esmeralda, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Tengo una idea para un nuevo proyecto», dijo, su voz mezclada de emoción y nerviosismo. «Quiero crear un programa especial para niños en orfanatos, algo que les dé no solo educación, sino también apoyo emocional y orientación para el futuro». Todos la miraron con una mezcla de orgullo y comprensión. Esmeralda continuó: «Podríamos llamarlo Proyecto Pancho, en honor a nuestro fiel amigo que nos ayudó a descubrir la verdad y unirnos como familia». Como si hubiera escuchado su nombre, Pancho se acercó al porche, relinchando suavemente. Matilde, que había estado escuchando en silencio, se levantó para acariciar al burro. «Me parece una idea maravillosa, querida», dijo Matilde, con lágrimas en los ojos. «Eduardo estaría tan orgulloso de todos ustedes». Cristina se acercó a Esmeralda, abrazándola. «Es perfecto. Y creo que deberías liderar ese proyecto. Nadie entiende mejor que tú lo que esos niños necesitan». Pedro y Rodrigo asintieron en acuerdo. «Podemos reorganizar los recursos para hacer espacio para este nuevo programa», dijo Pedro. «Y yo puedo hablar con algunos contactos para conseguir apoyo adicional», añadió Rodrigo. Mientras discutían los detalles del nuevo proyecto, el sol comenzaba a ponerse, bañando la finca en un cálido resplandor dorado. Matilde observaba a sus hijos, ahora incluyendo a Rodrigo, trabajar juntos, complementándose perfectamente. «¿Sabes, Pancho?», murmuró al burro. «Cuando Eduardo planeó todo esto, soñaba con unir a la familia, pero creo que ni siquiera él imaginó lo hermoso que sería el resultado». Pancho relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. En ese momento, Esmeralda llamó a todos para una foto grupal. «Vamos, Pancho, tú también», exclamó, mientras todos se acomodaban en el porche. Mientras el temporizador de la cámara contaba regresivamente, la familia Valverde, Matilde, Cristina, Pedro, Esmeralda, Rodrigo y por supuesto Pancho, se unió en un abrazo. La foto capturó no solo sus sonrisas, sino también el amor, la unidad y el propósito compartido que ahora los definía. La finca Valverde, una vez escenario de secretos y desconfianza,
se había convertido en el hogar de una familia unida y en el centro de una misión que cambiaba vidas. Y mientras la noche caía suavemente sobre la propiedad, todos sintieron que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Un año después de la reconciliación familiar y la expansión de la fundación, la finca Valverde bullía de actividad. Era el día de la gran inauguración del Centro Comunitario Eduardo Valverde, un proyecto ambicioso que combinaba todos los programas de la fundación bajo un mismo techo. Desde temprano en la mañana, Cristina supervisaba los últimos detalles del evento. Asegúrense de que el área de juegos infantiles esté perfectamente segura, indicaba a un grupo de trabajadores. Su antiguo aire de diva había sido reemplazado por una eficiencia compasiva. Pedro, vestido con un traje pero con las mangas arremangadas, revisaba los documentos finales. Los permisos están en orden. Legalmente, estamos listos para operar, anunció con una sonrisa de satisfacción. Rodrigo, que se había convertido en una parte integral de la familia y la fundación, coordinaba con los medios de comunicación. Queremos que el mensaje sea claro. Esto es más que caridad. Es una inversión en el futuro de nuestra comunidad. Esmeralda emergió del nuevo edificio, sus ojos brillantes de emoción. El rincón de Pancho está listo, dijo, refiriéndose al área especial dedicada a terapia con animales para niños traumatizados. Nunca pensé que nuestro viejo amigo inspiraría algo así. Como si lo hubieran invocado, Pancho apareció, ahora entrenado como animal de terapia, llevando en su lomo una canasta de flores para la ceremonia. Matilde observaba todo desde el porche de la vieja casa, su corazón rebosante de orgullo y emoción. Se acercó a sus hijos, incluyendo a Rodrigo en su abrazo. Eduardo estaría tan orgulloso, dijo, su voz temblorosa. Han tomado su legado y lo han convertido en algo aún más grandioso. La ceremonia de inauguración fue emotiva y llena de esperanza. Familias beneficiadas por la fundación compartieron sus historias, lágrimas de gratitud mezclándose con sonrisas de alegría. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, los hermanos Valverde insistieron en que Matilde lo hiciera. Con Pancho a su lado, Matilde cortó la cinta roja, declarando oficialmente abierto el centro comunitario. Mientras los invitados recorrían las instalaciones, Cristina se acercó a Esmeralda. ¿Sabes? Hace un año, la idea de compartir nuestra fortuna me habría horrorizado. Ahora no puedo imaginar una mejor manera de usarla. Pedro asintió, uniéndose a ellas. Hemos aprendido que la verdadera riqueza está en lo que podemos dar, no en lo que podemos acumular. Rodrigo, que había estado escuchando, añadió, y en la familia que formamos en el proceso. Gracias por aceptarme. Esmeralda los abrazó a todos. Somos más fuertes juntos, y este es solo el comienzo. Al caer la tarde, la familia Valverde se reunió en el viejo establo, ahora convertido en un pequeño museo que contaba la historia de la fundación y de su propia transformación. Matilde sacó una vieja fotografía de Eduardo. Tu padre soñaba con esto, dijo mirando a sus hijos. Con una familia unida, trabajando por algo más grande que ellos mismos. Mientras contemplaban la fotografía, Pancho se acercó, relinchando suavemente. Esmeralda lo acarició, riendo. Y pensar que todo comenzó con un burro terco y un misterioso testamento. La risa de la familia llenó el establo, mezclándose con los sonidos de la celebración que continuaba afuera. Los Valverde habían pasado de ser una familia dividida por secretos y avaricia a ser el corazón de una comunidad en crecimiento. Y mientras el sol se ponía sobre la finca, bañando todo en un cálido resplandor dorado, todos sintieron que este no era el final de su historia, sino el brillante comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, amor y el verdadero significado de la familia. 5 años habían pasado desde la inauguración del Centro Comunitario Eduardo Valverde. La finca, una vez símbolo de secretos y división, se había convertido en un faro de esperanza para toda la región. En una cálida tarde de primavera, la familia Valverde se reunió en el porche de la vieja casa principal,
como lo habían hecho tantas veces antes. Matilde, ahora en sus 90, observaba con ojos brillantes a sus hijos y a los frutos de su trabajo. «Nunca imaginé que viviría para ver todo esto», dijo con voz suave pero llena de emoción. Cristina, que había cambiado sus vestidos de diseñador por ropa más práctica, sonrió. «Mamá, tú fuiste quien plantó la semilla de todo esto. Tu sabiduría nos guió», Pedro asintió, añadiendo, «y la visión de papá, aunque nos costó entenderla al principio». Esmeralda, que ahora dirigía el programa de apoyo a niños huérfanos, se unió a la conversación. «Hablando de papá, ¿recuerdan cuando pensábamos que el tesoro estaba en la mina?» Todos rieron, incluso Rodrigo, que se había integrado completamente en la familia. «El verdadero tesoro estaba frente a nosotros todo el tiempo», reflexionó. En ese momento se escuchó el familiar relincho de Pancho. El viejo burro, ahora retirado pero aún querido por todos, se acercaba lentamente, seguido por un grupo de niños del centro comunitario. «Tía Esmeralda», gritó una niña corriendo hacia ellos. «Pancho nos ha estado mostrando la granja». Esmeralda abrazó a la pequeña. «¿Y qué les ha enseñado hoy nuestro sabio amigo?» «Que incluso las criaturas más simples pueden cambiar el mundo», respondió la niña con una sabiduría más allá de sus años. La familia intercambió miradas emocionadas. Esas palabras resumían perfectamente su viaje. Matilde se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Niños, creo que es hora de que les cuente algo». Todos la miraron con curiosidad. Eduardo dejó una última carta para ser abierta en este momento. Con manos temblorosas, Matilde sacó un sobre amarillento. Pedro lo tomó gentilmente y comenzó a leer en voz alta. «Querida familia, si están leyendo esto, significa que han superado sus diferencias y han entendido el verdadero significado de la herencia que les dejé. No era la fortuna, ni la finca, ni siquiera la fundación. Era la oportunidad de convertirse en la familia que siempre supe que podían ser. Cristina, tu compasión siempre fue más grande que tu vanidad. Pedro, tu inteligencia estaba destinada a servir a un propósito mayor. Esmeralda, mi hija perdida y encontrada, tu resiliencia es un faro para otros. Y Rodrigo, aunque no estuve allí para verte crecer, siempre fuiste parte de mi corazón. El verdadero legado Valverde no se mide en dinero o propiedades, sino en las vidas que tocan y cambian. Continúen este camino, crezcan en amor y comprensión, y sepan que estaré siempre orgulloso de ustedes. Con todo mi amor». Eduardo, lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de todos mientras Pedro terminaba de leer. Pancho relinchó suavemente, como si también entendiera la importancia del momento. Matilde miró a su familia reunida, sus hijos, los niños del centro, el fiel Pancho. «Este es el verdadero tesoro», dijo con voz quebrada por la emoción. «Esto es lo que Eduardo siempre quiso para nosotros». Mientras el sol se ponía sobre la finca Valverde, bañando todo en un cálido resplandor dorado, la familia se unió en un abrazo. Habían pasado de ser extraños unidos por la sangre a una verdadera familia unida por el amor y un propósito compartido. Y así, en este momento de reflexión y unidad, comprendieron que su viaje no había terminado. Era, en muchos sentidos, apenas el comienzo de un legado que continuaría tocando vidas por generaciones. El atardecer bañaba la finca Valverde en tonos dorados y púrpuras, un espectáculo que parecía celebrar el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. La familia, junto con los niños del centro comunitario y un grupo de beneficiarios de la fundación, se había reunido en el gran prado frente a la casa principal para una cena al aire libre. Mesas largas cubiertas con manteles blancos se extendían bajo los árboles, adornadas con flores silvestres y velas. El aroma de la comida recién preparada se mezclaba con el perfume de la hierba y las flores, creando una atmósfera de calidez y hogar. Matilde,
sentada en la cabecera de la mesa principal, observaba a su alrededor con ojos húmedos de emoción. Cristina ayudaba a servir la comida, charlando animadamente con los invitados. Pedro discutía planes futuros con algunos empresarios locales que se habían unido a la causa. Esmeralda jugaba con los niños, su risa mezclándose con la de ellos en el aire de la noche. Rodrigo, completamente integrado, compartía anécdotas con un grupo de ancianos del pueblo. Y Pancho, el fiel burro que había sido el catalizador de todo, pastaba tranquilamente cerca, ocasionalmente acercándose para recibir caricias de los niños. Cuando todos estuvieron sentados, Matilde se puso de pie, apoyándose en su bastón. El murmullo de conversaciones se apagó y todos los ojos se volvieron hacia ella. «Querida familia», comenzó, su voz suave pero clara. «Queridos amigos y vecinos, hace años mi esposo Eduardo tuvo un sueño de unidad, de propósito, de hacer del mundo un lugar mejor. Hoy, mirando a mi alrededor, veo ese sueño hecho realidad». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos. «Hemos pasado por mucho para llegar aquí. Hubo momentos de duda, de miedo, incluso de ira, pero también hubo momentos de descubrimiento, de perdón y de amor incondicional». Cristina, Pedro, Esmeralda y Rodrigo intercambiaron miradas cargadas de emoción, recordando su viaje. «El verdadero tesoro», continuó Matilde, «no estaba enterrado en una mina ni escondido en un burro terco». Una risa suave recorrió la audiencia, y Pancho relinchó como si entendiera la broma. Estaba en nuestros corazones, esperando ser descubierto. Estaba en la capacidad de ver más allá de nuestras diferencias y trabajar juntos por un bien mayor. Matilde levantó su copa. «Brindo por Eduardo, cuya visión nos guió. Por mis hijos, que encontraron la fuerza para cambiar y crecer. Por Rodrigo, que nos mostró que la familia va más allá de la sangre. Por cada uno de ustedes, que han sido parte de esta historia de redención y esperanza». Todos levantaron sus copas, la emoción palpable en el aire. «Y brindo por el futuro», concluyó Matilde, su voz cargada de emoción y esperanza. «Por las vidas que cambiaremos, por los sueños que haremos realidad y por el legado de amor y servicio que continuaremos construyendo juntos». «Por el futuro», corearon todos, las copas tintineando bajo el cielo estrellado. Mientras la noche avanzaba, llena de risas, historias compartidas y planes para el futuro, la familia Valverde sintió una profunda sensación de plenitud. Habían pasado de ser herederos de una fortuna a arquitectos de un legado de amor y servicio. Y allí, bajo las estrellas, en la finca que una vez fue escenario de secretos y división, ahora florecía una comunidad unida por el amor, la compasión y un propósito compartido. El tesoro que Eduardo había dejado no era material, sino la oportunidad de crear algo hermoso y duradero. Mientras Pancho relinchaba suavemente en la distancia, como dando su aprobación final, todos entendieron que este no era el final de su historia, sino el brillante comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades infinitas y el verdadero significado de la familia y el legado. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Palabras Narradas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.